Evelyn Vance abrió los ojos y supo al instante que algo había cambiado. El cambio no estaba en su habitación del hospital, una suite equipada con el tipo de lujo que ella misma había aprobado para el ala VIP de su imperio de clínicas. Estaba en el aire que respiraba, pesado pero fugaz, como la neblina sobre un pantano oculto. Estaba en los movimientos apagados y cautelosos del personal que ahora actuaba más rápido, más silencioso y con una extraña simpatía reprimida. Pero, sobre todo, estaba en la forma en que el jefe de personal, el Dr. Marcus Hayes, hablaba con Paul Garrett justo fuera de su puerta. El propio conocimiento médico de Evelyn, adquirido al dirigir su imperio hospitalario, le decía que ya no quedaba esperanza. Ese era el cambio. La fachada de la posibilidad médica finalmente se había derrumbado. Bienvenidos a Betty Stories. Aquí comparto nuevas historias de vida todos los días, y realmente apreciaría que te suscribieras y le dieras me gusta a mi vídeo. Ahora volvamos a mi historia. Estoy segura de que te encantará si sigues escuchando hasta el final. Cerró los párpados hasta dejar una pequeña rendija, un viejo truco de negociación empresarial que había usado durante décadas cuando quería escuchar lo que se decía mientras otros la creían distraída o olvidada. Los sedantes que decían administrar le adormecían su cuerpo pero no su mente, que ahora funcionaba con la claridad diamantina de algo a punto de hacerse añicos. Paul Garrett, dijo el Dr. Hayes, su voz sonaba cansada y reservada. Era un excelente doctor, pero normalmente no veía a Evelyn como una paciente, sino como su dueña. Ahora sonaba humano, casi destrozado. Tengo que ser honesto. La condición de Evelyn es crítica. La insuficiencia hepática está progresando, a pesar de todo lo que hemos intentado. Sus órganos están fallando uno por uno. Estamos haciendo todo lo posible. Máximo 3 días, tal vez menos. Lo siento mucho. Silencio. Un silencio que rugía en los oídos de Evelyn. Era el silencio de una sentencia de muerte, firmada por la biología de su propio cuerpo pero entregada por otra mano. Evelyn sintió que su corazón seguía latiendo. 3 días. Significaba que los doctores finalmente admitían lo que ella había estado sintiendo desde la semana pasada. Su cuerpo estaba fallando. 49 años, un imperio masivo de hospitales privados, propiedades comerciales en el centro de Atlanta, cuentas bancarias, activos. Una vida construida a través de una disciplina de hierro, noches sin dormir y las duras lecciones de una primera vida fracasada. Y ahora, 3 días. Pensó en los últimos 20 años. El primer matrimonio terminó. No hubo hijos, solo el negocio. Construyó, se expandió, adquirió. Todo lo que poseía, lo había ganado ella misma mucho antes de casarse con Paul. Su fortuna era su escudo, su armadura. Pero a los 46 años, de repente se dio cuenta de que la casa estaba vacía y la noche parecía interminable. Paul Garrett había entrado en ese vacío. Un hombre apuesto 10 años menor que ella, atento, encantador. Trabajaba como administrador en uno de sus hospitales. Cuando la invitó a cenar por primera vez, Evelyn se sintió como una joven. Él había reavivado la luz en ella. Había necesitado ese calor con tanta desesperación que no había querido ver las frías sombras en sus ojos. La puerta se abrió. Evelyn no se movió. Paul entró. Percibió el aroma de su costosa colonia, la que le había regalado por su cumpleaños, un aroma que ahora olía empalagosamente dulce. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos y bien cuidados. La respiración de Evelyn se volvió superficial. Sintió cada músculo de su cuerpo tensarse internamente mientras externamente simulaba la relajación perfecta de una paciente sedada. Él creía que estaba inconsciente debido a la fuerte medicación que las enfermeras le habían dicho esa mañana. Lo que sucedió a continuación, Evelyn lo recordaría hasta su último aliento. Paul le apretó la palma de la mano, le acarició la muñeca con el pulgar y susurró, casi con ternura pero con una dureza gélida por debajo, finalmente. He esperado esto durante tanto tiempo. 3 años de espera, 3 años de paciencia. Despertar cada mañana para mirar esa cara fría y ocupada, sostener esta mano, tocar este cuerpo cuyo único valor era el dinero que controlaba. Evelyn se tensó por dentro, pero su cuerpo no la traicionó. Yacía allí, una imagen pétrea de calma, mientras una tormenta de horror y rabia se desataba en su interior.
Tu casa, tus millones, continuó Paul, y había un énfasis en su voz que nunca antes había escuchado. No era amor, ni cuidado, ni siquiera respeto neutral. Era puro y sin filtros desprecio y triunfo. Todo me pertenece ahora. 3 años enteros. Durante 3 años, he interpretado un papel, escuchando tus sermones morales sobre negocios y responsabilidad, sonriendo a tus amigos, acostándome en la cama contigo. 3 años de desprecio oculto tras una colonia cara y una atención comprada. ¿Sabes cuánto te odiaba, Evelyn? Tu arrogancia, tu actitud de sabelotodo. Pensabas que me habías comprado, ¿verdad? Un hombre joven y guapo para tu vida vacía. Pero yo tenía un plan mucho mejor. Paul rió suavemente, un sonido feo y chirriante. Se inclinó más cerca y Evelyn olió el ligero toque de alcohol. A menudo bebía por las mañanas, una señal de su vacío interior. Y ahora finalmente ha terminado. Él te fue una obra maestra. Una dosis mínima cada día, tan sutil, tan lenta. Lo atribuyeron al estrés, al exceso de trabajo, a tu edad. Un plan perfectamente ejecutado, Evelyn. Nadie lo descubrirá jamás. Tú morirás y yo heredaré todo por lo que trabajaste tan duro. Se levantó, soltó sus dedos, casi impaciente ahora que la máscara había caído. Ajustó la manta con fingida preocupación y salió. Evelyn lo escuchó hablar con alguien, probablemente la enfermera en el pasillo, diciéndole que cuidara bien de su esposa, que volvería pronto. Su voz sonaba compasiva y angustiada, la actuación perfecta hasta el último segundo. Cuando la puerta se cerró, Evelyn abrió los ojos. El techo se veía borroso, no por la debilidad sino por una rabia tan ardiente que recorrió su cuerpo. Porque todo lo que había sucedido en los últimos meses de repente encajó en una imagen clara. El deterioro gradual de su salud, primero náuseas leves, luego debilidad, mareos. Los doctores lo atribuyeron al estrés y al exceso de trabajo. Ella misma lo había pensado. Qué estúpida fue al confiar en él, el hombre que se había presentado como un rescate de la soledad. Pero hace 3 semanas, cuando ocurrió el siguiente episodio justo en su oficina, la llevaron a la clínica. Sus análisis de sangre mostraron anomalías extrañas. Evelyn, que desconfiaba incluso de sus propios médicos, envió en secreto una muestra de sangre a un laboratorio externo en otra ciudad, Charlotte. El resultado llegó hace 5 días, cuando ya estaba aquí acostada. El análisis toxicológico detectó rastros de una sustancia que no debería haber estado allí, un fármaco raro utilizado en medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales. En pequeñas dosis, causa somnolencia, en grandes dosis, conduce a insuficiencia hepática y posterior fallo orgánico. Evelyn no había querido creerlo entonces. Lo descartó como un error de laboratorio y solicitó una repetición. El segundo análisis lo confirmó. Y ahora, después de las palabras de Paul, no había duda. Fue sistemáticamente envenenada durante meses. La revelación fue un shock que convirtió su rabia en una fría y calculada determinación. No moriría antes de haberle quitado todo por lo que la había asesinado. Evelyn intentó sentarse, pero su cuerpo no obedecía. Le temblaban las manos. Se quedó allí mirando al techo, tratando de formular un plan. 3 días. Si los doctores tenían razón, le quedaban 3 días para poner todo en orden. Conocía a Paul, sabía que era guapo, encantador e internamente vacío, pero pensó que una vida cómoda sería suficiente para él. Qué tonta fue. Él quería más. Quería todo. Y había subestimado lo aguda que era su mente, incluso cuando su cuerpo fallaba. Necesitaba a alguien de fuera, alguien invisible, alguien que no tuviera lazos con su antigua vida. Evelyn giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Alguien estaba manipulando un cubo en el pasillo. Escuchó el chapoteo del agua, el raspado de una fregona. Llamó suavemente, chica. Su voz era áspera y mucho más débil de lo que pretendía. El ruido se detuvo. Después de unos segundos, la puerta se abrió una rendija y una mujer de la limpieza se asomó. Una mujer joven, menuda, negra, con el pelo oscuro recogido en la nuca. Su cara era sencilla, amable, sin maquillaje. Evelyn la había visto antes. Limpiaba los suelos del pasillo, cambiaba la ropa de cama, vaciaba la vacinilla.
Trabajo duro e ingrato. Evelyn vio el cansancio en lo profundo de sus ojos, pero también una fuerza reprimida. Esta chica había sido arrinconada por la vida. ¿Se siente mal? La joven se acercó, preocupada. Olía ligeramente a desinfectante y a paño húmedo. Llamaré a la enfermera de inmediato. No es necesario, se forzó Evelyn a hablar con claridad. ¿Cómo te llamas? Chloe. Chloe Jefferson. Chloe, cierra la puerta. Necesito tu ayuda. La chica estaba confundida, sus ojos se abrieron ligeramente, pero la severidad en la mirada de Evelyn la hizo obedecer. Cerró la puerta. Se acercó y miró a Evelyn a la cara. ¿Está usted bien? ¿Necesita un médico? Estoy completamente consciente, Evelyn la miró a los ojos, y necesito que hagas algo por mí. No le digas a nadie que estoy lúcida, ni a mi esposo, ni a los doctores. Pero llama a mi abogado, Jason O'Connell. Su número está en mi teléfono celular en la mesita de noche. Dile que Evelyn Vance le pide que venga de inmediato. Asunto personal. Chloe negó con la cabeza, sus manos comenzaron a moverse nerviosamente. El miedo a perder su trabajo era mayor que su curiosidad. No puedo hacer eso. Ese no es mi trabajo. Si se enteran. Si haces todo lo que te digo, Evelyn hizo una pausa para tomar fuerzas, el esfuerzo de hablar era enorme, recibirás suficiente dinero para no volver a trabajar como limpiadora nunca más. Nunca más fregar suelos ajenos ni vaciar vacinillas. Lo digo en serio. Sé que tienes deudas, Chloe. Sé que cuidaste de tu madre hasta su último aliento y estás soportando los costos de ese cuidado. Esta cantidad pagará todo eso y más. La chica la miró con incredulidad, pero algo brilló en sus ojos, esperanza, desesperación. Evelyn vio que esta chica se aferraba a cualquier clavo ardiendo. Chloe pensó en el pago mensual del asilo de su madre fallecida que todavía tenía que pagar, en la despensa vacía de su pequeño apartamento. ¿Usted? ¿Lo dice en serio? Su voz era apenas un susurro. Absolutamente. Pero tenemos poco tiempo. Llama a O'Connell ahora. Chloe se apresuró a la mesita de noche y sacó el teléfono. Era el último modelo, pesado y frío en sus manos. Sus dedos temblaban mientras se desplazaba por los contactos. Encontró el nombre y presionó llamar. Evelyn escuchó largos tonos. Finalmente, alguien contestó. ¿Señor O'Connell? Disculpe, llamo desde el hospital, de parte de Evelyn Vance. Le pide que venga urgentemente. El abogado preguntó algo. Chloe tragó saliva. Sí, ella. Ella está consciente. Dice que es un asunto personal muy urgente. Sonaba como si estuviera recitando un juramento secreto. Le entregó el teléfono a Evelyn. Evelyn lo tomó, apenas sosteniéndolo. Jason, soy yo, dijo, su voz era firme ahora. Su rabia le daba la fuerza. Necesito redactar un nuevo testamento. ¿Hoy? Ven de inmediato y trae un notario público contigo. Y ni una palabra a nadie. Me están asesinando, Jason. Esta es mi última oportunidad para asegurar mi venganza. O'Connell guardó silencio por un segundo al otro lado, luego respondió brevemente, con voz metálica, estoy en camino. Estaré allí en 1 hora aproximadamente. Traeré a Tiffany y todo lo necesario. Evelyn le devolvió el teléfono a Chloe. Ahora, solo espera aquí y guarda silencio. Cuando él llegue, quédate como testigo. ¿Entiendes? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué confía en mí? Chloe estaba abrumada por la repentina intimidad y el peso de la situación. Evelyn sonrió débilmente, una expresión de frío placer en su pálido rostro. Porque eres una extraña. No eres parte de mi círculo. Mi esposo no puede comprarte ni intimidarte. No le interesas. No tienes lealtades que él pueda romper. Y te necesito exactamente como eres. Pura, desesperada, lista. Chloe se hundió en la silla junto a la pared, horrorizada por lo que estaba sucediendo. La conciencia de que tenía la vida de una mujer rica en sus manos era abrumadora.
Evelyn cerró los ojos y reunió fuerzas. 1 hora. Tenía que aguantar. En su interior, repetía las odiosas palabras de Paul. Esas palabras eran su combustible. El tiempo pasó agonizantemente lento. El crepúsculo se estaba instalando afuera, el día de octubre terminaba temprano. La luz del hospital brillaba fría e implacable. Chloe se sentó en silencio, mirando ocasionalmente a Evelyn. Ya no veía a Evelyn como su jefa, sino como un enigma moribundo que le estaba abriendo la puerta a una nueva vida. Exactamente a la hora, la puerta se abrió y entró Jason O'Connell, un hombre en forma de 54 años con un traje cuyos ojos delataban la agudeza de un abogado experimentado. Había sido la roca de Evelyn, y su expresión ahora era seria, casi sombría. Lo seguía su asistente, Tiffany Morrow, de 25 años, con una tableta en la mano y una expresión alerta. La primera acción de O'Connell fue escanear a Chloe junto a la pared con una mirada rápida y evaluadora. Evelyn Vance. O'Connell se acercó a la cama y la miró a la cara. ¿Qué está pasando? Cierra la puerta, ordenó Evelyn. Siéntate y escucha con atención. No tengo tiempo para cumplidos ni sorpresas. O'Connell asintió a Tiffany, quien cerró la puerta. Chloe permaneció de pie junto a la pared, respirando superficialmente como si tuviera miedo de moverse. O'Connell notó las lágrimas en sus ojos y su piel pálida, anotando silenciosamente estos detalles. O'Connell se sentó y sacó una grabadora de voz. ¿Puedo grabar esto para mayor claridad legal? Sí, puedes. Quiero que cada palabra quede documentada. Evelyn le contó breve y claramente, pero su voz estaba llena de fría ira, sobre los resultados de las pruebas, la sustancia tóxica en su sangre y las palabras de Paul de hacía media hora. Habló de la mirada triunfante de Paul, del momento en que se dio cuenta de que no estaba enferma, sino que estaba siendo asesinada. O'Connell escuchó sin interrumpir, pero su rostro se endurecía cada vez más. La noticia del envenenamiento no lo sorprendió por completo, pero la abierta muestra de triunfo de Paul sí. ¿Tienes los informes del análisis en tu caja fuerte en casa? Sí, el código es el cumpleaños de mi madre. Consíguelos y haz copias. Esa es la prueba contra él. Esa es la base para un caso criminal, dijo O'Connell lentamente, con voz profunda. Pero primero, debemos asegurar tu testamento, o toda la herencia caerá en manos de tu esposo por ley. La lógica legal debe preceder a la venganza humana. Exactamente por eso te llamé. Quiero dejarle todo a esta joven, Evelyn indicó a Chloe con un débil movimiento de cabeza, Chloe Jefferson. Y ella te pagará generosamente por tus servicios. ¿También lo incluiremos en el testamento? O'Connell se giró y escrutó a la mujer de la limpieza. Chloe estaba mortalmente pálida pero asintió en acuerdo. La idea de convertirse en multimillonaria era demasiado abstracta, pero la idea de negarle la herencia a Paul comenzó a producirle una fría satisfacción. ¿Pero por qué ella? La pregunta de O'Connell era profesional pero también personal. Porque está aquí, porque confío en ella y porque no tengo tiempo para dudas. Toda mi herencia son bienes prematrimoniales. No tengo hijos. Es mío y puedo disponer de ello como desee. Redacta el testamento de manera que Paul no pueda impugnarlo. Asegúralo contra todo ataque legal. O'Connell asintió, sus pensamientos acelerados. Necesitamos un notario y un médico para confirmar tu capacidad para ejecutar el testamento en el momento de la firma. Sin eso, el testamento es vulnerable. Organízalo hoy, de inmediato. Necesito un testigo independiente que no le dé a Garrett motivos para atacar. De acuerdo, Tiffany. Llama al notario público de guardia y busca un neurólogo o psiquiatra independiente de otro hospital. Deben venir de inmediato. Asegúrate de que este médico no tenga contacto con Ayes. Tiffany salió y sacó su teléfono. O'Connell se volvió hacia Chloe, su mirada era insistente. Señora, ¿entiende lo que está sucediendo? Chloe asintió con incertidumbre. No del todo. Es aterrador. Heredará todo el patrimonio de Evelyn Vance. La casa, los hospitales, las propiedades, las cuentas. Será una mujer muy rica. Pero también se convertirá en un objetivo para su esposo. Intentará impugnar el testamento.
Quizás intente intimidarla o sobornarla. O peor. Estamos hablando de un asesino. ¿Está preparada para eso? Chloe guardó silencio. Respiró hondo, sintiendo el latido en sus sienes. La posibilidad de no volver a pasar hambre nunca más era un incentivo poderoso. Tengo que estarlo. Sí, porque haremos todo bien legalmente, pero psicológicamente será una guerra. No la dejará en paz. Debe ser firme. Chloe, interrumpió Evelyn, su voz ahora muy débil. Chloe, no te pido que seas una santa. Una vez que tengas el dinero, haz lo que quieras con él. Pero te pido una cosa, lleva este envenenamiento hasta el final, para que él vaya a la cárcel, para que no mate a nadie más. Y recompensa generosamente a todos los que te ayuden. ¿Me lo prometes? La chica miró a Evelyn, con lágrimas en los ojos. Era la última petición de una mujer moribunda. Lo prometo. Buscaré justicia para usted. Media hora después, la habitación se reunió, el notario público, un caballero mayor con un maletín y un sello, una psiquiatra del hospital vecino, una mujer de unos 50 años, O'Connell, Tiffany, Chloe y la propia Evelyn. La atmósfera en la habitación era tensa, solemne y ensombrecida por la anticipación de la muerte. El notario miró a Evelyn con respeto, presenciando cómo estaba usando sus últimas horas para escenificar un acto de venganza. La psiquiatra realizó un examen rápido pero exhaustivo, haciendo preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos? Evelyn respondió con claridad. La doctora anotó en el formulario después de revisar las pupilas de Evelyn y evaluar su respuesta, paciente orientada en tiempo, espacio y persona. Conciencia clara. Legalmente capaz de ejecutar un testamento. Firma, sello. El último obstáculo legal fue superado. El notario abrió su computadora portátil y comenzó a escribir el texto del testamento. Lo leyó en voz alta. Yo, Evelyn Vance, en pleno uso de mis facultades mentales y de mi memoria, lego toda mi herencia, tal como me pertenezca el día de mi muerte, a Chloe Jefferson. Levantó la vista. Señorita Vance, ¿es usted consciente de que está desheredando a su esposo? Sí, soy consciente. Ese es mi deseo expreso. ¿Actúa usted por su propia voluntad, sin coacción? Sí, lo confirmo. Los ojos de Evelyn se fijaron en el notario, disipando cualquier duda sobre su resolución. El notario asintió e imprimió el formulario con una mini impresora portátil. O'Connell filmó todo el proceso con la cámara de su teléfono celular. Evelyn firmó con mano temblorosa. El notario puso su sello y lo atestiguó. Los testigos fueron Tiffany y una enfermera de un departamento cercano que O'Connell había traído en el último momento para evitar cualquier impugnación. Cuando todo terminó, el notario colocó el documento en un sobre. Lo depositaré en la notaría mañana por la mañana. Haré copias certificadas. Todo es legal. Ya no hay ningún punto de ataque legal. Evelyn asintió, sus fuerzas fallaban rápidamente. Ahora O'Connell se inclinó hacia adelante. Señorita Vance, me encargaré de la toxicología. Solicitaré todos los análisis y me pondré en contacto con la Fiscalía del Distrito. Paul rendirá cuentas. Gracias, susurró. La palabra fue un soplo de aire, pero llevaba el peso de una misión cumplida. Todos se fueron. Solo quedó Chloe. Se quedó junto a la cama, sin saber qué decir. Tenía la boca seca. Vete a casa, dijo Evelyn cansadamente. Nos veremos mañana, tal vez. Y recuerda lo que prometiste. Chloe asintió y salió. Evelyn se quedó sola. Miró la oscuridad fuera de la ventana y pensó, 3 días, tal vez menos. Pero lo había logrado. Le había robado a Paul aquello por lo que la mató. Eso era lo único que importaba ahora. No sentía dolor, solo una calma profunda y fría. La venganza le había dado más paz mental que toda su riqueza. Murió durante la noche, en silencio, sin tormento. Las enfermeras la encontraron por la mañana. Cuando Paul se enteró, estalló en una fuerte y demostrativa demostración de llanto en el pasillo. El personal de la clínica, a quien había tratado con arrogancia durante 3 años, lo consoló.
Les dio las gracias, presionando su pañuelo, y chispas triunfantes bailaban en sus ojos. Pensó que había ganado. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Paul Garrett estaba sentado en la oficina de Evelyn, que ahora consideraba suya, revisando documentos, escrituras de propiedad, extractos bancarios, contratos de arrendamiento. Toda esta riqueza ahora le pertenecía. 3 años de espera, 3 años interpretando al esposo amoroso. El resultado estaba ahora ante él. Ya había abierto la caja fuerte de Evelyn la noche anterior después del supuesto triunfo, encontró los informes de análisis, pero los descartó como tonterías. Había revisado a fondo el estado de los bienes prematrimoniales de Evelyn. Impecable. Sin bienes gananciales. Él era el único heredero. Se reclinó en el sillón de cuero y se estiró. El olor del perfume de Evelyn que aún persistía en el aire ya no le molestaba. Era el aroma de su victoria. Afuera era un claro día de octubre. Las hojas de los árboles brillaban en amarillo y naranja. Hermoso. Paul sonrió. La vida se estaba acomodando. Su teléfono vibró. Victoria Shaw, su amante, la farmacéutica a la que había sobornado, quien le había conseguido el fármaco raro. Era fría, pragmática y la única persona que compartía su desprecio por Evelyn. Contestó. Sí, querida, ¿cómo va todo? La voz de su amante sonaba cautelosa. Genial. Murió anoche, en silencio, sin testigos. El doctor dijo insuficiencia hepática. Sin preguntas. Todo está seguro. Absolutamente. Lo calculé todo. La dosis fue mínima, repartida a lo largo de meses. El fármaco se descompone rápidamente. Apenas quedan rastros. Incluso si alguien lo comprueba, no encontrarán nada. Soy un genio, Victoria. ¿Quién busca un asesinato cuando alguien muere de fallo orgánico a los 49 años? Victoria guardó silencio. No estaba tan segura de la victoria como él. ¿Y el testamento? ¿Qué testamento? No redactó ninguno. Lo comprobé. Toda la herencia es de antes del matrimonio, sin hijos, así que heredo como esposo. La ley está de mi lado. Irradiaba autosatisfacción. Espero que tengas razón, Paul. No esperes demasiado. Encárgate de las formalidades y luego desaparezcamos. Vivi, no te pongas nerviosa. En 6 meses, tendré todo resuelto, venderé los hospitales y las propiedades, y nos mudaremos. A donde quieras. Al extranjero. El dinero es suficiente para varias vidas. Abriremos una clínica en el Caribe, pero solo para nosotros. Victoria suspiró. Bien. Solo ten cuidado. Tómatelo con calma. Haz el papel de doliente. La gente necesita creer que estás devastado. ¿Soy un profesional?, se burló Paul. No me des lecciones. Interpreté el papel de mi vida durante 3 años. Colgó y fue al gabinete donde Evelyn guardaba su coñac de colección. Se sirvió una copa y la sorbió. ¿Excelente? Todo en esta casa era excelente, y ahora le pertenecía. Se sentía como un rey que había reclamado su trono. Llamaron con fuerza a la puerta. Entró la ama de llaves, una mujer mayor con los ojos rojos. Había servido a Evelyn durante 20 años y siempre miraba a Paul con sospecha. Señor Garrett, el abogado está aquí para usted, Jason O'Connell. No viene solo. Paul frunció el ceño. ¿O'Connell? Ese hombre siempre había sido demasiado listo y demasiado observador. Evelyn le había confiado todos los asuntos legales. ¿Qué quería? ¿Venía a cobrar sus honorarios? Que pase. O'Connell apareció en la oficina, elegantemente vestido con un traje y con un rostro serio. Su mirada era dura y sentenciosa. No le ofreció la mano para saludar, solo asintió. Señor Garrett, mi más sentido pésame. Gracias. Paul puso una mueca de dolor. Esto es una tragedia. Estoy devastado. Señaló el coñac. ¿Le gustaría una copa para calmar los nervios? No, gracias.
Necesito discutir algunos asuntos legales con usted. No puede esperar. Le escucho. Por favor, siéntese. O'Connell se sentó sin que se lo pidieran y sacó un expediente. El expediente parecía delgado, pero su contenido ya le pareció ominoso a Paul. Evelyn Vance dejó un testamento. Paul se tensó. ¿En serio? Había revisado la caja fuerte. ¿Lo había engañado Evelyn? Una ola de frío le recorrió la espalda. ¿Cuándo? ¿Cuándo logró hacerlo? Es imposible. Estaba inconsciente. Toda la herencia que le pertenecía en el momento de su muerte ha sido legada a otra persona. Una pausa. Paul necesitó un momento para comprender el significado. El aire en la habitación pareció congelarse. La revelación lo golpeó como un mazo. Había matado por nada. ¿Quiere decir que no soy el heredero según el testamento? Su voz era repentinamente fina. La señorita Vance dispuso de sus bienes de manera diferente. Era su derecho legal. Paul se levantó de un salto, su fachada de dolor se desmoronó en un instante. Eso es imposible. Estaba en coma. Cuando logró hacerlo, casi gritó, la ira distorsionaba su hermoso rostro. O'Connell lo miró fríamente, su calma contrastaba con el pánico de Paul. El testamento se redactó un día antes de su muerte, en presencia de un notario público, un médico psiquiatra que confirmó su capacidad legal y 2 testigos. Todo es absolutamente legal. Tomamos todas las precauciones legales que pueda imaginar. ¿A quién?, preguntó Paul. Sintió que se le helaba la espalda. ¿A quién se lo dejó? ¿A mi primo? ¿A una fundación? Eso se anunciará mañana a las 10 en la oficina del notario. Su asistencia es obligatoria. Los ojos de O'Connell brillaron brevemente. Lo impugnaré. Paul golpeó con el puño el pulido escritorio de caoba. La copa de coñac vibró. No estaba en su sano juicio. Estaba enferma. Esto es una farsa. Tenemos un certificado médico que confirma su plena capacidad legal en el momento de la firma. Hay una grabación en vídeo y las declaraciones del notario. Estaba mentalmente lúcida, señor Garrett. O'Connell se levantó. Le aconsejo que se prepare moralmente y contrate a su propio abogado. El testamento es una fortaleza. Se fue sin despedirse. Paul se quedó solo, respirando con dificultad. ¿Un testamento? ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo lo había logrado? Cogió el teléfono y marcó el número de Victoria. Tenemos un problema. Un problema enorme. Evelyn nos ha engañado. A la mañana siguiente, Paul se presentó en la oficina del notario. Apenas había dormido. Victoria Shaw lo acompañaba. La presentó como una amiga de la familia que lo apoyaba en esta difícil hora. Llevaba un traje oscuro y miraba nerviosamente a su alrededor. El notario, el mismo caballero mayor, lo recibió en su oficina. O'Connell y su asistente, Tiffany Morrow, ya estaban sentados allí. ¿Dónde está el heredero?, preguntó Paul bruscamente, con la voz ligeramente temblorosa. Esperaba ver a un pariente lejano o a un socio comercial. La heredera ha enviado un representante, respondió el notario. Sus intereses están representados por el abogado O'Connell, en base a un poder notarial. ¿Quién es ella? ¿Dónde está? El notario abrió el expediente y sacó el documento. Miró a Paul con una mezcla de lástima y desprecio. Según el testamento de Evelyn Vance, la única heredera de toda su fortuna es Chloe Jefferson, residente en... ¿Quién es esa? Paul no podía creer lo que oía. Nunca he oído hablar de ella. La incredulidad dio paso a un puro horror. La señora de la limpieza del hospital donde falleció su esposa, confirmó el notario secamente. Victoria agarró el brazo de Paul y lo apretó para advertirle que no perdiera la compostura por completo. Se tragó la rabia y se obligó a hablar con calma. Eso es absurdo. Evelyn no conocía a esta chica. ¿Cómo pudo dejarle todo a ella? O'Connell respondió con indiferencia, como si comentara al tiempo, la testadora tiene derecho a legar sus bienes a cualquier persona que desee. La ley no exige una justificación de los motivos.
Pero puedo asegurarle que la señorita Vance tenía motivos muy claros. Pero estaba enferma, no en su sano juicio. Paul se aferró al único clavo ardiendo que le quedaba. Al contrario. O'Connell colocó la evaluación psiquiátrica sobre la mesa. Aquí está el informe del psiquiatra que realizó la evaluación inmediatamente antes de la firma del testamento. Conclusión: legalmente capaz, conciencia clara, libre albedrío. También existe una grabación en vídeo del proceso. El notario registró personalmente su voluntad. Todo está impecablemente redactado. Paul sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Su rostro estaba ceniciento. ¿Y qué hay de mí? El notario explicó pacientemente lo obvio. Los bienes de su esposa fueron adquiridos antes del matrimonio, por lo tanto no son bienes gananciales. Como cónyuge supérstite, solo tiene derecho a su parte de los bienes adquiridos en común. Es decir, lo que compraron o ganaron durante los 3 años de matrimonio. La casa, los hospitales, las propiedades comerciales, las cuentas, todo eso pertenecía a la señorita Vance antes del matrimonio. Por el testamento, estos bienes se transfieren a la señorita Jefferson. Quiere decir que no recibo nada. La voz de Paul era un gemido. Tiene su salario de los 3 años, sus ahorros personales, el coche registrado a su nombre. Esa es su parte de los bienes adquiridos en común. La señorita Vance se aseguró de que usted quedara absolutamente desamparado. Paul guardó silencio. Su cabeza zumbaba. 3 años. Durante 3 años, la había envenenado, fingido, sido paciente. ¿Para qué? ¿Para que una maldita mujer de la limpieza se quedara con los millones? La venganza fue perfecta. ¿Dónde está ella?, preguntó en voz baja, peligrosamente baja. La señorita Jefferson ha aceptado la herencia a través de su representante, respondió el notario. Su paradero no necesita serle revelado. Quiero hablar con ella. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Eso es imposible, interrumpió O'Connell. Mi clienta no desea ningún contacto con usted. Se le considera el asesino de su esposa y una amenaza para la señorita Jefferson. ¿Impugnaré el testamento? Demandaré. Ese es su derecho. Pero le advierto, tenemos todas las razones para creer que la impugnación no tendrá éxito. El testamento es legalmente impecable. La intención de la testadora está claramente expresada. Los documentos médicos confirman la capacidad legal. No hay base para invalidar el testamento. Solo está malgastando su propio dinero en abogados. Paul se levantó, tambaleándose. Victoria lo sostuvo. Salieron de la oficina del notario en silencio. En la calle, Paul se detuvo y se volvió hacia Victoria, sus ojos ardían con un odio indomable. Todo se ha derrumbado, susurró. No todo. Victoria lo miró fijamente. No estaba dispuesta a renunciar a su propia parte en la traición. Encontramos a esta chica. La forzamos a rechazarlo. Intimidar, sobornar, lo que sea. Lo principal es actuar rápido. O'Connell la ha escondido en algún lugar. La encontraremos. Tengo contactos, gente que sabe cómo buscar. Dame un par de días. Recuperaremos lo que es nuestro. Paula sintió. El odio hervía en su pecho. Evelyn lo había superado incluso en la muerte. Su venganza había tenido éxito. Pero no se rendiría. No después de todo lo que había invertido. Su único impulso ahora era la destrucción de Chloe. Mientras tanto, se estaba celebrando una reunión en la oficina de O'Connell. Jason O'Connell estaba sentado frente a Tiffany Morrow y al investigador privado, el detective Roy Singleton, un exoficial de policía, un hombre robusto de 42 años con mechones grises en el pelo. Singleton tenía fama de ser implacable y discreto. La situación es la siguiente, comenzó O'Connell. Chloe Jefferson está a salvo. Se ha mudado a una región vecina, Charlotte, ha alquilado una habitación y ha aceptado un trabajo temporal. Pero Garrett la buscará. No se detendrá. Es peligroso y está desesperado. ¿Qué puede hacer?, preguntó Tiffany. Intimidar, sobornar, forzarla a renunciar a la herencia. En el caso extremo, si se niega, eliminarla físicamente.
Estamos tratando con alguien que envenenó sistemáticamente a su esposa. Es capaz de cualquier cosa. No solo debemos proteger a Chloe, sino también neutralizarlo legalmente. Singleton asintió. Había estudiado los expedientes del caso de Evelyn Vance y estaba impresionado por su previsión e inteligencia. Revisaré todas las cámaras de vigilancia del hospital. Rastrearé quién tuvo contacto con la señorita Vance en los últimos meses. Revisaré las farmacias para ver qué compró Garrett, qué medicamentos. Si la envenenó, quedan rastros. Siempre hay rastros. Bien. Otro punto, necesitamos la acción penal. Sin ella, Garrett permanece libre y seguirá cazando a Chloe. Ya he preparado la denuncia para el fiscal del distrito. Adjunto los informes toxicológicos que encargó Evelyn Vance. Muestran claramente la sustancia en la sangre que no le fue prescrita médicamente. Tiffany preguntó, ¿y si el informe no confirma el envenenamiento? Lo confirmará. Evelyn era meticulosa. Envió muestras a 2 laboratorios independientes. Los resultados son idénticos. Además, documentó el deterioro de su condición por fecha, llevando un diario de síntomas. Todas estas son pruebas circunstanciales pero de peso. Documentó su propio caso de asesinato. ¿A quién le damos el caso? Al fiscal del distrito David Chen. Es un profesional. No acepta sobornos. Si alguien lo lleva a juicio, será él. Le encantan los casos basados en el cálculo. Singleton se levantó. Empezaré a trabajar. Mañana entregaré los primeros resultados. Me centraré primero en las farmacias y en las grabaciones de las cámaras. ¿Se fue? O'Connell se dirigió a Tiffany. Contacta a Chloe. Dile que todo va según el plan. Que se mantenga tranquila, que no se muestre. Si algo sucede, que me llame de inmediato. Quiero que se sienta segura pero que no se vuelva negligente. Entendido. Y una cosa más, solicita todos los documentos de la señorita Vance, contratos, escrituras, extractos. Quiero estar seguro de que cada activo está legalmente protegido. Garrett intentará encontrar lagunas. Las cerramos de antemano. El testamento de Evelyn debe ser intocable. Tiffany asintió y salió. O'Connell se quedó solo. Abrió la caja fuerte, sacó una copia del testamento y lo leyó de nuevo. Todo estaba bien, cada palabra, cada coma. Evelyn Vance era una mujer inteligente. Incluso en la muerte, había pensado en cada detalle. Recordó su última conversación en la habitación del hospital, como lo miraba con calma, sin miedo. Jason, sé que me estoy muriendo. Pero quiero que no reciba nada. Ni un solo céntimo. Debe entender que me mató por nada. Su triunfo debe convertirse en su mayor derrota. Señorita Vance, ¿está segura de que quiere darle todo a la señorita Jefferson? Apenas la conoce. ¿La conozco? Es suficiente. Es honesta. Trabaja por una miseria, alquila una habitación, paga el préstamo para el tratamiento de su madre fallecida. A gente así no se la puede comprar. A gente así se le puede confiar la venganza. ¿Venganza? Sí. Quiero que Paul vaya a la cárcel, que sea condenado por mi asesinato. Y Chloe es una testigo. Lo vio entrar en la habitación. Escuchó lo que dije después. Ayudará a la investigación. Me lo prometió. Será mi mano para ejecutar la justicia. O'Connell había asentido entonces, y ahora estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a una clienta moribunda. Volvió a guardar el testamento en la caja fuerte y cogió el teléfono. Marcó el número del fiscal del distrito Chen. Señor Chen, O'Connell. Tengo material para usted. Posible asesinato premeditado por envenenamiento sistemático. Le envío los documentos. El caso es complicado pero prometedor. Las pruebas son inusualmente sólidas. Chen guardó silencio al otro lado. Envíelo. Lo revisaré. Gracias. Esperaré los documentos. O'Connell colgó. Ahora solo quedaba esperar a que las ruedas de la justicia comenzaran a girar, lenta pero inevitablemente.
Mientras tanto, Chloe Jefferson estaba sentada en su pequeña habitación de alquiler en Charlotte en un viejo sofá, mirando por la ventana. Afuera lloviznaba una fina lluvia de otoño. Las gotas corrían por el cristal y se fusionaban en sinuosos riachuelos. Todavía no podía creerlo. Todo parecía un sueño. Hace 2 días, estaba fregando suelos en el pasillo de un hospital, ganando un pequeño salario, contando centavos hasta el próximo día de pago. Y hoy, su abogado, O'Connell, le había informado que era la heredera de una fortuna masiva. Chloe no estaba feliz. Tenía miedo. La enorme suma no se sentía como un regalo, sino como una carga inmerecida, un imán para el mal. Sabía que el esposo de Evelyn no la dejaría en paz. Vendría, la buscaría. ¿Y entonces qué? Su teléfono vibró. Tiffany Morrow. Señorita Jefferson, ¿cómo está? Bastante bien. Estoy en casa. Aquí está tranquilo. Excelente. No salga innecesariamente. Garrett ya ha comenzado a buscar. Estamos monitoreando sus actividades. Aún no sabe dónde está, pero tenga cuidado. Manténgase en la sombra. De acuerdo. Lo entiendo. Una cosa más, pronto el fiscal del distrito querrá llamarla para una declaración sobre lo que vio en el hospital, lo que dijo la señorita Vance. Esté preparada. Su testimonio es crucial. Estoy preparada. Se lo prometí a ella. No tengo miedo de testificar, solo de él. Muy bien. ¿Resista? Chloe colgó. Recordó el rostro de Evelyn Vance, pálido, demacrado, pero con una mirada clara y firme. Recordó sus últimas palabras: lleva este envenenamiento hasta el final, para que vaya a la cárcel. Lo llevaría hasta el final, pasara lo que pasara. Porque Evelyn le había dado una oportunidad, la oportunidad de una vida diferente. Y Chloe no la decepcionaría. La venganza no era suya, pero la justicia que le debía a Evelyn era su nuevo propósito en la vida. El crepúsculo se estaba rompiendo afuera. En algún lugar de otra ciudad, Paul Garrett estaba reuniendo información, haciendo planes, preparándose para atacar. Y aquí, en la tranquila habitación, la chica que ayer no era nadie se preparaba para su defensa. El juego había comenzado, y las apuestas eran demasiado altas para perder. El fiscal del distrito David Chen estaba sentado en su oficina en la sede de la División de Homicidios, estudiando los documentos presentados por el abogado O'Connell. La carpeta era gruesa: informes médicos, análisis toxicológicos de 2 laboratorios independientes, extractos del historial médico, el diario personal de la fallecida Evelyn Vance en el que registraba los síntomas por fecha. Chen era un investigador experimentado con reputación de ser meticuloso e incorruptible. No le gustaban los casos sensacionalistas, pero cuando se hacía cargo de uno, lo llevaba hasta el final. Ahora estaba leyendo el informe de toxicología por 3ª vez. Todo encajaba. Se encontraron rastros de un fármaco utilizado en medicina paliativa para aliviar el sufrimiento de los enfermos terminales en la sangre de la señorita Vance. En altas dosis, es fatal. La sustancia era rara, estrictamente bajo prescripción. La señorita Vance no tenía una enfermedad oncológica. ¿De dónde vino? Chen cogió el teléfono y llamó a O'Connell. Señor O'Connell, recibí los documentos. Una pregunta: ¿había alguna razón para que la señorita Vance tomara este medicamento? Ninguna. Su médico tratante confirmó que no le había recetado nada parecido. Además, la propia Evelyn Vance comenzó a sospechar y envió muestras en secreto a un laboratorio externo. Los resultados lo sorprenderán, pero son creíbles. Ya veo. ¿Quién tenía acceso a su comida y medicamentos? Principalmente el esposo, Paul Garrett. Vivían juntos. Él le preparaba el té, le traía las pastillas. La ama de llaves venía 3 veces por semana, pero ha estado bajo observación durante 20 años. Absolutamente confiable. Los otros contactos fueron episódicos. El motivo del esposo es la herencia. La señorita Vance era dueña de una cadena de hospitales, propiedades comerciales y grandes cuentas, todo adquirido antes del matrimonio. No tenía hijos. Si hubiera muerto sin testamento, Garrett habría heredado todo como único heredero legal. Pero dejó un testamento.
Sí, un día antes de su muerte, a favor de una persona externa, la señora de la limpieza Chloe Jefferson. Garrett quedó desamparado. Ese fue el último movimiento de Evelyn. Interesante. Así que tenía motivo, medios y oportunidad. La tríada clásica. Este es un caso claro, aunque cínico. Exactamente. Además, hay una testigo. Chloe Jefferson escuchó a la señorita Vance contarme sobre su sospecha. Está dispuesta a testificar. Ahora se encuentra en un lugar seguro. Garrett la está buscando activamente, tratando de intimidarla para forzarla a renunciar a la herencia. Temo por su vida. Chen frunció el ceño. Bien. Abro una investigación por sospecha de homicidio bajo el estatuto de asesinato en primer grado. Ordenaré la exhumación y un nuevo examen médico forense. Si se confirma el envenenamiento, Garrett se enfrentará a una alta condena. Gracias, señor Chen. Sabía que era la persona adecuada para este caso. De nada. Solo hago mi trabajo. Chen colgó y comenzó a redactar la orden para abrir la investigación. Le esperaba un trabajo tedioso, pero le gustaban esos casos, cuando todo encaja en una imagen clara, cuando el autor cree que ha escapado de la retribución y luego se da cuenta de que la red se está cerrando. 2 días después, el fiscal del distrito recibió la aprobación del tribunal para la exhumación del cuerpo de Evelyn Vance. El procedimiento se llevó a cabo en privado. Se enviaron muestras para su examen a un centro forense líder en Quantico, Virginia. Mientras los expertos trabajaban, Chen comenzó a recopilar pruebas circunstanciales. Instruyó a sus asistentes para que analizaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las farmacias de la zona donde vivía la señorita Vance. La tarea era sencilla, averiguar si Garrett había comprado el fármaco en cuestión. El resultado llegó después de una semana. En una grabación de una de las farmacias privadas, Paul Garrett era claramente visible. Se acercó al mostrador, habló con la farmacéutica, dio dinero y recibió un paquete. La fecha era 2 meses antes de la muerte de la señorita Vance. Chen llamó a la farmacéutica para interrogarla, una mujer nerviosa y asustada de unos 50 años. ¿Recuerda a este hombre? El fiscal del distrito le mostró una foto de Garrett. Sí, lo recuerdo. Vino varias veces. Compró el medicamento de terapia paliativa. Dijo que su madre tenía cáncer. Los médicos le habían permitido administrarlo en casa para que no sufriera. La farmacéutica bajó la mirada. La mentira era claramente dolorosa para ella. ¿Tenía una receta? La farmacéutica palideció. No. Dijo que perdió la receta. Se ofreció a pagar más. Yo acepté. Necesitaba el dinero. Fue un error, lo sé. ¿Con qué frecuencia lo compraba? 4 o 5 veces. No lo sé exactamente. Chen asintió. ¿Se da cuenta de que violó la ley? ¿La venta de medicamentos recetados sin receta? ¿Y si este fármaco se usó para matar a alguien, usted es cómplice? La mujer lloró. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Escriba una declaración. Admítalo voluntariamente. Eso mitigará su culpa. Pero tendrá que testificar en el juicio. Ella asintió, secándose las lágrimas. Chen le dictó el protocolo. Ella firmó. Otro hilo que conducía a Garrett estaba documentado. Simultáneamente, el investigador privado Roy Singleton llevó a cabo su propia investigación. Solicitó todas las grabaciones de las cámaras de vigilancia del hospital donde ingresó la señorita Vance. Examinó quién entraba en su habitación, cuándo y por cuánto tiempo. Se veía regularmente a Paul Garrett trayendo fruta y flores, sentado junto a la cama. En las cámaras, parecía un esposo modelo. Pero un día, Singleton notó un detalle. Garrett entró en la habitación con un termo. Se quedó 10 minutos. Se fue sin el termo. 1 hora después, la enfermera vino a recoger los platos. El termo estaba vacío. Singleton solicitó los registros médicos. Ese día, la condición de la señorita Vance se había deteriorado rápidamente, náuseas, debilidad, confusión. Los doctores lo atribuyeron a la progresión de la enfermedad.
El detective encontró a la enfermera y le realizó una entrevista no oficial. ¿Recuerda el día en que Garrett le trajo té a su esposa en un termo? Sí, lo recuerdo. La señorita Vance bebió un poco y luego dijo que el té sabía amargo. Pensé que la infusión era demasiado fuerte. ¿Y qué dijo Garrett? Nada. Sonrió y dijo que siempre había sido quisquillosa. Parecía imperturbable. Singleton anotó la declaración. Otra pieza para la acusación. Mostraba el método y la sangre fría del autor. Paralelamente, rastreó las acciones de Garrett después de que se anunciara el testamento. Paul había contratado a gente, 2 hombres fuertes de una empresa de seguridad privada. Recorrieron la ciudad, interrogando a los antiguos colegas, vecinos y conocidos de Chloe. Buscaban desesperadamente su paradero. Singleton informó a O'Connell. Garrett se ha activado. Sus hombres ya han descubierto que Chloe alquiló una habitación en las afueras de la ciudad. Interrogaron a la casera. Dijo que la chica se mudó hace una semana y no dejó una nueva dirección. La encontrarán tarde o temprano. Debemos actuar antes de que lo hagan. Sí, tienen los recursos. Debemos adelantarnos. Sugiero organizar una reunión entre Chloe y la gente de Garrett bajo nuestro control. Grabamos el intento de coacción e intimidación. Eso será la base para otro caso criminal, coacción para realizar una transacción, amenazas. Usamos su codicia como una trampa. O'Connell lo pensó. Arriesgado, pero una opción viable. Hablaré con Chloe. Debe entender el riesgo. Contactó a Chloe Jefferson y le explicó el plan. La chica no aceptó de inmediato. Tenía miedo. Temblaba en el teléfono. No puedo hacer esto, señor O'Connell. Es un asesino. Quiere matarme. Pero O'Connell la convenció. Chloe, te encontrarán de todos modos. Es mejor que suceda en nuestros términos. Y él estará convencido de que aceptas entregarle la herencia. Estaremos cerca. La policía estará cerca. No te pasará nada. Y Garrett se verá aún más acorralado. Piensa en el deseo de la señorita Vance. Está bien, dijo en voz baja. Lo haré por Evelyn. Singleton organizó una fuga de información a través de un conocido en la empresa de seguridad. Le pasó una pista a los hombres de Garrett de que Chloe estaba trabajando en un pequeño laboratorio privado en la ciudad vecina de Charlotte. La información llegó a Paul 2 días después. Estaba encantado de tener finalmente una pista clara. Inmediatamente condujo hasta allí con Victoria Shaw y 2 guardaespaldas. El plan era simple: encontrar a la chica, intimidarla, forzarla a firmar la renuncia a la herencia. Si se negaba, ejercer una presión más fuerte. Paul estaba decidido a forzar su renacimiento financiero, incluso si eso significaba la muerte de Chloe. Rastrearon a Chloe por la noche cuando salía del laboratorio y la rodearon en una calle vacía. El aire era frío y húmedo. Oscureció temprano. Paul se adelantó y sonrió, pero era una sonrisa como una cuchilla. Chloe Jefferson. Finalmente. Tenemos que hablar. Escucha con atención. La chica retrocedió. Paul continuó sin levantar la voz, lo que lo hacía aún más amenazante. Obtuviste algo que legítimamente me pertenece. Evelyn era mi esposa. La cuidé durante 3 años. Y tú eres solo una chica al azar que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿Crees que eso es justo? Chloe permaneció en silencio. Mantuvo firmemente en su corazón el deseo de Evelyn. Paul sacó unos papeles de su bolsillo. Aquí está la renuncia a la herencia. Firmas y te daré $300,000. Es suficiente para pagar tus deudas y empezar una nueva vida. Si te niegas, asintió a los guardaespaldas, lo lamentarás de inmediato. No firmaré, jadeó Chloe. Le temblaban las rodillas, pero su voz era clara. Paul frunció el ceño. Victoria se acercó y habló dulcemente pero con una mirada fría. Cariño, no entiendes con quién te estás metiendo. Paul no es de los que se rinden. Si no firmas voluntariamente, te obligará, dolorosamente. Piensa en ti misma, en tu salud.
El dinero no vale la pena. Dije que no. Le hice una promesa a los muertos y la voy a cumplir. Uno de los guardaespaldas se adelantó, pero en ese momento, Singleton apareció por la esquina. Detrás de él había dos oficiales de policía uniformados. ¡Alto! ¡Policía! ¡Quédense donde están! Paul se congeló. Victoria palideció. Los guardaespaldas miraron a su alrededor confundidos. Singleton fue hacia Chloe. ¿Estás bien? Sí. Estaba temblando pero se mantenía erguida. Me amenazaron. Querían que firmara la renuncia a la herencia. El oficial de policía anotó la declaración. Paul trató de justificarse. Solo estábamos hablando. No hubo amenazas. Esto es un malentendido. Lo grabamos todo. Singleton sacó la grabadora de voz de Chloe de su bolsillo. Cada palabra, incluida la frase de que lo lamentará si se niega. Su intento de coacción queda documentado. Paul se dio cuenta de que estaba atrapado. Los oficiales de policía redactaron un informe y lo arrestaron a él y a Victoria para interrogarlos. Los guardaespaldas fueron liberados con una orden de comparecer en la comisaría. Paul fue detenido hasta la mañana y luego liberado bajo fianza. Pero el caso estaba abierto. Chen recibió los documentos e inició un proceso por coacción para realizar una transacción y amenaza de violencia. Ahora había dos casos contra Garrett, el asesinato de Evelyn Vance y la amenaza contra la heredera. La situación se volvió crítica. La desesperada codicia de Paul lo había traicionado. Paul regresó a la casa que ya no le pertenecía. Victoria se sentó en el sofá, sosteniéndose la cabeza y lamentándose. Todo se está desmoronando, Paul. Nos están cercando. Eso fue una trampa y caímos de lleno. Cállate, gruñó él. Estoy pensando. Debe haber una manera. ¿Qué hay que pensar? Tenemos que huir mientras podamos. ¿Huir a dónde? No tengo dinero. Evelyn le dejó todo a esa maldita chica. Todo lo que me queda es mi miserable salario de 3 años, que ya gasté hace tiempo. Sin dinero, no soy nadie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Paul guardó silencio. Sabía que el tiempo se estaba acabando. El fiscal del distrito estaba investigando, el detective estaba reuniendo pruebas, los testigos estaban testificando. Pronto sería arrestado y entonces todo habría terminado. Necesitaba un plan. Desesperado, arriesgado, pero un plan. Tenía que obligar a Chloe Jefferson a renunciar a la herencia. Cogió el teléfono y marcó el número de uno de sus guardaespaldas. Escucha con atención. Necesito toda la información sobre Chloe Jefferson. Todo lo que encuentres, dónde vive, dónde trabaja, quién la vigila. Pagaré el doble. Ahora lo haremos personalmente. El guardaespaldas aceptó. Paul colgó. La adrenalina se disparó. Sabía que era una locura. El fiscal del distrito ya le pisaba los talones. Mañana, el interrogatorio. Podría ser arrestado. Pero si no hacía nada, perdería definitivamente. Y si Chloe Jefferson renunciaba a la herencia, el caso se derrumbaría. Sin herencia, sin motivo. Sin motivo, la acusación es más débil. Tenía que forzarla, quebrar su voluntad. Empacó sus cosas, dinero, documentos, un teléfono de respaldo. Dejó una nota para la ama de llaves diciendo que se había ido a casa de un amigo por unos días, que sus nervios no podían soportarlo. Se subió al coche y condujo para encontrarse con el guardaespaldas. Mientras tanto, en Charlotte, Chloe Jefferson terminó su jornada laboral. El laboratorio cerraba a las 6 de la tarde. Se cambió de ropa y salió a la calle. Había llegado noviembre, viento frío, humedad. Oscurecía temprano. Chloe caminó por la calle desierta hacia la parada del autobús. Sintió un miedo creciente en su interior, una premonición de maldad. Su teléfono vibró. Tiffany Morrow. Chloe, ¿dónde estás? De camino a casa. El trabajo ha terminado. Singleton no pudo recogerte hoy. Tiene otro caso. Ten cuidado.
Llama inmediatamente si pasa algo. No te quedes parada en la oscuridad. De acuerdo. Chloe guardó el teléfono. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, las farolas ardían débilmente. Se sentía inquieta. Apresuró el paso. Detrás de ella, escuchó el sonido de un motor, un coche. Chloe se dio la vuelta. Un todoterreno negro conducía lentamente, casi a su altura. La ventanilla bajó. Un hombre desconocido estaba al volante. En el asiento trasero, Paul Garrett. Su rostro era una fría máscara de rabia y desesperación. Chloe Jefferson. Sube. Tenemos que hablar. Esta vez, no hay abogados. No. Ella retrocedió. El todoterreno se detuvo. Las puertas se abrieron de golpe. Dos hombres poderosos con ropa oscura saltaron. Uno agarró a Chloe por el brazo, el otro le tapó la boca. Intentó liberarse, pero su fuerza era insuficiente. La metieron en el coche y la apretaron entre los guardaespaldas. El todoterreno arrancó. Paul se volvió hacia ella. Lástima que seas tan poco cooperativa, Chloe. Podríamos habernos puesto de acuerdo pacíficamente, pero ahora tiene que ser diferente. Este es tu último error. Ella permaneció en silencio, casi ahogándose de miedo. El aroma de la costosa colonia de Paul Garrett ahora se mezclaba con el hedor del miedo. El coche salió de la ciudad, giró por un camino de tierra y se detuvo en un hangar abandonado. El lugar era la definición de desolación. Paul salió y asintió a los guardaespaldas. Sáquenla. Rápido y en silencio. Arrastraron a Chloe fuera del coche y la llevaron al hangar. Dentro, hacía frío y estaba oscuro. Olía a humedad y óxido. El silencio de la noche solo era roto por el viento que silbaba a través de los cristales rotos de las ventanas. Paul encendió la linterna de su teléfono e iluminó su rostro. Escucha con atención. Tienes dos opciones. La primera, firmas la renuncia a la herencia aquí mismo, ahora mismo. Te llevaré de vuelta, te daré $300.000 y nos separamos como amigos. La segunda opción, hizo una pausa dramática, nunca te encontrarán. Chloe tembló. Intentó controlar su pánico. Me están buscando. Si desaparezco, serás sospechoso de inmediato. El señor O'Connell lo sabe. Que sospechen. Donde no hay cuerpo, no hay delito. Y el cuerpo, Paul sonrió, el pantano cercano es profundo. Incluso un tanque se hundiría allí. Sin testigos, sin problemas. Ella guardó silencio. Paul sacó los papeles de su bolsillo. Aquí está la renuncia. ¿Firmarás? No. Paul asintió a uno de los guardaespaldas. Golpeó a Chloe con fuerza en la cara. Ella cayó, golpeándose la rodilla en el suelo de hormigón. Paul se agachó a su lado. Sus ojos estaban fríos y vacíos. ¿Crees que estoy bromeando? Maté a Evelyn lentamente, metódicamente. Mezclé veneno en su té durante 3 meses. La vi consumirse y no me importó. ¿Crees que te trataré de manera diferente? Chloe levantó la cabeza y lo miró a los ojos. La sangre corría de su labio partido, pero en ese momento, el miedo dio paso a la ira y a un claro sentido de obligación hacia Evelyn. Eres un asesino y te meterán en la cárcel tarde o temprano. Evelyn se aseguró de eso. Paul se levantó y le dio una fuerte patada en el estómago. Ella se dobló de dolor. Se agachó de nuevo. Te pregunto por última vez, ¿firmarás? La desesperada, en deuda con la venganza de la mujer muerta, guardó silencio. Paul se enderezó y asintió a los guardaespaldas. Preparen el coche. La llevaremos al pantano. Nos encargaremos de ello allí. Es su propia culpa. En ese momento, las sirenas sonaron afuera, fuertes, penetrantes. Rompieron el silencio del hangar. Paul se congeló. Los guardaespaldas corrieron hacia la puerta, pero los oficiales de policía con las armas desenfundadas ya estaban irrumpiendo en el hangar. ¡Alto! ¡Policía! ¡Manos arriba! Paul intentó huir pero fue inmediatamente reducido y esposado.
Los guardaespaldas también fueron arrestados. Singleton entró a continuación, fue hacia Chloe y la ayudó a levantarse. Su rostro estaba preocupado. ¿Estás bien? ¿Estás viva? Sí, graznó ella. El dolor era real, pero el alivio era abrumador. Bien hecho. Aguanta. Una ambulancia está en camino. Hiciste que se delatara. Sacaron a Paul del hangar y lo metieron en el coche de policía. Miró a Chloe con puro odio. Ella se quedó allí, apoyada en Singleton, y sintió por primera vez en mucho tiempo que todo estaría bien. La justicia había triunfado. Singleton le explicó más tarde en el hospital después de que los médicos le curaran las heridas. Estábamos monitoreando el teléfono de Garrett. Cuando salió de la ciudad, supimos que planeaba algo. Contactamos a la policía local y coordinamos las medidas. Llegamos a tiempo. Gracias. Chloe se puso una bolsa de hielo en el labio partido. Si no hubieran estado allí. No pienses en eso. Lo más importante es que estás viva. Y Garrett va a la cárcel por mucho tiempo. Intento de asesinato, secuestro, amenazas, además del caso principal, el asesinato de la señorita Vance. Se enfrenta a 20 años. Chloe asintió. El dolor disminuyó gradualmente. Cerró los ojos y recordó el rostro de Evelyn Vance, la promesa que le había hecho. La había cumplido. Al día siguiente, el fiscal del distrito Chen interrogó a Paul Garrett. Estaba sentado en la celda de detención, sin afeitar, con una mirada apagada. Ya no parecía el encantador joven del pasado, sino un tonto roto y codicioso. Paul Garrett, se le acusa del asesinato premeditado de su esposa, Evelyn Vance, por envenenamiento sistemático, así como del secuestro e intento de asesinato de Chloe Jefferson. ¿Admite su culpabilidad? No. Paul miró hosco a la mesa. Tenemos el informe pericial que confirma el envenenamiento. Tenemos testigos que lo vieron comprar el medicamento en la farmacia sin receta. Tenemos grabaciones de vigilancia del hospital que lo muestran trayéndote a su esposa en un termo, después de lo cual ella empeoró. Y tenemos una grabación de su conversación con la señorita Jefferson en la que usted declara directamente: maté a Evelyn lentamente, metódicamente. Mezclé veneno en su té durante 3 meses. ¿Quiere que ponga la grabación? Paul guardó silencio. Chen encendió la grabadora de voz. La voz de Paul sonaba clara, arrogante y triunfante, aunque las palabras ahora lo traicionaban. Maté a Evelyn lentamente, metódicamente. Mezclé veneno en su té durante 3 meses. La vi consumirse y no me importó. Chen apagó la grabación. Esa es su voz, Paul Garrett. Se ha condenado a sí mismo. Paul no respondió. Chen continuó: también tenemos la declaración de la señorita Jefferson, a quien usted secuestró, golpeó y amenazó de muerte si no renunciaba a la herencia. Se encontraron lesiones en su cuerpo. Sus guardaespaldas ya han testificado y confirmado que actuaron bajo sus órdenes. Paul Garrett, usted mismo se ha acorralado. Lo único que puede ayudarle es una confesión completa. Paul levantó la cabeza. Quiero un abogado. Tiene razón. El interrogatorio ha concluido. Chen salió de la celda y llamó a O'Connell. Señor O'Connell, Garrett ha sido arrestado. El tribunal ordenó prisión preventiva. La fuga está descartada, así como la presión sobre los testigos. Podemos pasar al siguiente paso. Excelente. Estoy preparando los documentos para el caso civil. Garrett sigue impugnando el testamento, pero su posición es aún más débil ahora. El tribunal verá a un hombre acusado del asesinato de su esposa intentando obtener sus bienes. Eso parece cínico. De acuerdo. ¿Cuáles son sus posibilidades de ganar el caso civil? 0. El testamento está impecablemente redactado, informe médico sobre la capacidad legal, grabación en vídeo, declaraciones del notario. Todo está ahí. El tribunal desestimará claramente su demanda. La venganza de Evelyn es legalmente hermética. Entonces solo queda el caso penal. Continuaré con la recopilación de pruebas. Pronto presentaré el caso a la Fiscalía del Distrito para la acusación. Manténgame informado.
Chen terminó la llamada. El trabajo procedía según el plan. Mientras tanto, Chloe Jefferson estaba sentada en un apartamento que O'Connell le había alquilado, un lugar seguro vigilado las 24 horas del día. Miraba por la ventana el cielo de noviembre y pensaba en cómo había cambiado su vida. Hace un mes, no era nadie. Fregaba suelos, ganaba un salario miserable, vivía en una habitación de alquiler. Y ahora, era la heredera de una fortuna masiva, una testigo clave en un caso criminal, una mujer que debía ser asesinada. No estaba contenta con el dinero, todavía no, porque sabía que este precio era el precio de la vida de Evelyn Vance. Y ese precio la obligaba. Los millones se sentían fríos y pesados, como una herencia demasiado grande que aún no podía soportar. Su teléfono sonó. O'Connell. Señorita Jefferson, ¿cómo está? Bien. Los moretones están sanando. Ya no siento dolor, solo el recuerdo. Bien. Tengo noticias. Garrett está bajo custodia. La investigación está recopilando las pruebas finales. El caso pronto irá a juicio. Paralelamente, el caso civil sobre el testamento está en curso. Habrá una decisión en un mes. ¿Y qué debo hacer? Esperar, testificar cuando se le pida y prepararse para ser la legítima dueña de toda la herencia de la señorita Vance después del veredicto. Debe aprender a llevar esta responsabilidad. Chloe guardó silencio. Señor O'Connell, ¿y si no lo quiero? ¿Y si no quiero todo esto? El dinero, las casas, los hospitales. Tengo miedo. No sé cómo manejarlo. Supera mi imaginación. O'Connell suspiró. Entendía su lucha interna. Chloe, Evelyn no te eligió por casualidad. Vio algo en ti que otros no vieron. Honestidad, quizás, o simplemente bondad. Quería que tuvieras una oportunidad. No la rechaces. Acepta el dinero, construye tu vida, pero recuerda, le prometiste llevar esto hasta el final. Y cumplirás tu promesa. Esta fortuna es tu herramienta para una vida mejor, no tus grilletes. Lo recuerdo. Lo haré. Eso es bueno. Resista. Pronto terminará. Chloe colgó y miró la foto de Evelyn Vance que O'Connell le había dado, una mujer de mediana edad con un rostro inteligente y una mirada firme. Había vivido una vida dura, construido un negocio, perdido el amor y luego fue traicionada y asesinada. Chloe dijo suavemente al vacío, llevaré esto hasta el final. Lo prometo. Completaré tu victoria sobre Paul. En la cárcel, Paul Garrett yacía en su catre, mirando al techo. La vida se había derrumbado. Todo lo que había construido en 3 años se desmoronó en un mes. Evelyn lo había derrotado, incluso después de su muerte. Recordó sus últimos días, como yacía en la habitación del hospital, pálida, débil, como le susurraba, asumiendo que estaba inconsciente, cómo se regocijaba. Pero ella lo había oído todo, lo había entendido todo y había lanzado un contraataque del que nunca se recuperaría. Paul cerró los ojos. La celda era fría y sofocante al mismo tiempo. Goteaba agua en algún lugar. Su compañero de celda roncaba. La vida continuaba, pero para él, se había detenido. Recordó a Victoria. Se había ido cuando sintió el peligro. Mujer inteligente. Siempre fue más inteligente que él. Lo había utilizado igual que él había utilizado a Evelyn. La constatación de que solo había sido una herramienta en manos de ambas mujeres era humillante. Paul se volvió hacia la pared. Mañana, otro interrogatorio, luego el tribunal, luego la sentencia. 20 años, tal vez más. Nunca volvería a experimentar la libertad. 20 años a su edad, eso era una sentencia de muerte. Sonrió amargamente. Evelyn sabía lo que hacía. Le había perdonado la vida pero le había quitado todo por lo que había vivido. Eso era peor que la muerte. Le había quitado el alma al negarle su codicia. Se oyeron pasos afuera. Los guardias traían a alguien nuevo. La puerta de la celda de al lado se cerró de golpe. Paul no se movió. No le importaba. Evelyn había ganado, y esa victoria era absoluta. Pasaron 6 meses.
La primavera llegó inesperadamente rápido. La ciudad se llenó del aroma de la vegetación fresca. Chloe Jefferson estaba junto a la ventana de su nuevo apartamento, mirando la amplia calle. El apartamento era espacioso, luminoso, con techos altos. Su apartamento, comprado con el dinero de Evelyn. Mucho había cambiado en estos meses. La investigación concluyó. El caso de Paul Garrett fue entregado al tribunal. Paralelamente, el caso civil sobre el testamento terminó. El tribunal había declarado el testamento de Evelyn Vance legal y justificado y desestimó la impugnación de Garrett. Chloe era oficialmente la heredera de toda la fortuna, la casa, los 3 hospitales privados, los 2 centros comerciales, los espacios de oficinas y las cuentas bancarias. La suma era enorme, unos $40 millones. Chloe contrató ejecutivos para los hospitales y encargó a agentes inmobiliarios la venta de algunas de las propiedades. No quería quedarse con todo. Era demasiado. Vendió los centros comerciales y uno de los edificios de oficinas. Se quedó con la casa y uno de los hospitales que funcionaba bien y generaba ingresos estables. Invirtió el dinero de la venta en activos seguros. Donó una parte a una fundación de apoyo a pacientes con cáncer. Usó otra parte para pagar todas sus deudas, las de su madre y parientes lejanos. Pagó a O'Connell y a su equipo una generosa tarifa, más de lo que habían pedido. A Singleton también. Le regaló al fiscal del distrito Chen un reloj caro. No podía aceptar dinero, pero aceptó el regalo. Gracias, dijo Chen, estrechándole la mano. No todo el mundo soporta tal presión. Es usted una mujer notable. Llevó a cabo la tarea de la justicia con creces. Solo cumplí mi promesa. Era mi deber. Eso vale mucho. Chloe sonrió. Chen se fue y ella se quedó sola en la oficina de O'Connell. Jason O'Connell le sirvió una taza de té y se sentó frente a ella. ¿Y ahora qué, señorita Jefferson? No lo sé. Quiero vivir en paz, sin miedo, sin persecución. Quiero ir a la universidad para formarme como psicóloga. Ahora tengo la oportunidad. Quiero entender qué impulsa a la gente, tanto la codicia como la bondad. Eso es correcto. Evelyn habría querido que fueras feliz, que reconstruyeras tu vida. Lo intentaré. Se lo debo a ella. O'Connell asintió. Si necesita algo, contácteme. Siempre la ayudaré. Gracias. Terminó el té, se despidió y salió a la calle. El día era cálido y soleado. La ciudad vivía su vida normal. La gente se apresuraba al trabajo, los niños jugaban en los patios, los vendedores atendían a los clientes en las tiendas. Chloe ahora era parte de este mundo normal, ya no la invisible mujer de la limpieza. Chloe se subió a un taxi y dio la dirección. La casa de Evelyn Vance. Ahora, su casa. Estaba en un barrio tranquilo, rodeada de un jardín. Entró, recorrió las habitaciones. Todo estaba limpio y ordenado. La ama de llaves se había jubilado, pero venía una vez a la semana a ventilar y limpiar. Chloe subió al dormitorio de Evelyn. La habitación era espaciosa y luminosa. Había una foto en la mesita de noche, Evelyn en su juventud, hermosa, segura de sí misma. Chloe sacó las llaves de la casa de su bolsillo y las colocó junto a la foto en la mesita de noche. Dijo suavemente, señorita Vance, hice todo lo que me pidió. Paul está condenado. Le dieron 22 años. No envenenará a nadie más, no engañará a nadie más. Gracias por su confianza, por la oportunidad. Intentaré ser digna de lo que me dejó. Esta herencia es mi segunda oportunidad. Se quedó allí en silencio, luego salió de la habitación, bajó a la sala de estar, se sentó en el sillón junto a la chimenea y cerró los ojos. Había terminado. Paul estaba entre rejas. Victoria también. La herencia estaba resuelta, las deudas pagadas. La vida comenzaba, una nueva vida. Chloe recordó el día en la habitación del hospital cuando Evelyn la había llamado. Recordó sus palabras, si haces todo lo que te digo, nunca volverás a trabajar como limpiadora. En ese momento, parecía el delirio de una enferma. Ahora era una realidad. Abrió los ojos y miró la chimenea.
La vida le había dado una oportunidad. Evelyn le había dado una oportunidad. Y no la desperdiciaría. Usaría este dinero para hacer el bien y realizarse. Se quedó con la casa, pero rara vez vivía allí. La mayor parte del tiempo, estaba en el apartamento del centro. El hospital estaba dando beneficios. Los ejecutivos trabajaban honestamente. Chloe supervisaba las finanzas, pero no interfería en la gestión operativa. Sabía que todavía tenía mucho que aprender. Chloe pensaba a menudo en Paul. ¿Lo había perdonado? No. Pero tampoco sentía odio, solo indiferencia. Paul era el pasado, junto con la vida en la que fregaba suelos y vivía en la línea de la pobreza. En otoño, Chloe se matriculó en la universidad para estudiar psicología. Quería estudiar las profundidades de la naturaleza humana, para entender cómo la desconfianza y la codicia podían surgir en un hombre como Paul. Y al mismo tiempo, regresó a la casa de Evelyn. Recorrió las habitaciones, deteniéndose en el dormitorio. Entró, se sentó en el borde de la cama y miró la foto. Señorita Vance, ha pasado un año. Lo logré. Aprendí a vivir con esta herencia, no la desperdicié, no me volví loca con el dinero. Paul está encarcelado, cumpliendo su condena. Victoria también. Todo como usted quería. Gracias por su confianza, por la oportunidad. Su venganza fue mi renacimiento. Se levantó, salió de la habitación y cerró la puerta en silencio y con cuidado. La vida continuaba, sin venganza, sin odio. Solo la vida. Y eso fue lo mejor que Chloe pudo hacer, vivir con dignidad y honestidad en memoria de la mujer que le había dado todo. Evelyn Vance no había ganado con violencia o malicia, sino con inteligencia, cálculo y la creencia en la existencia de la justicia. Paul había pagado por cada dosis de veneno, por cada mentira, por cada segundo que vio morir a su esposa. Y a Chloe se le había dado una oportunidad, y ella usó esa oportunidad correctamente. Estoy muy contenta de que estés aquí y de que haya podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dándole me gusta al vídeo y suscribiéndote a mi canal. Veamos cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde se conectan todas ustedes, personas maravillosas. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti todos los días. Y ahora, aparecerán en la pantalla dos de mis historias más populares para que puedas elegir qué ver a continuación.